camarero o para ser albañil, y yo sirvo para ser, no sé, arquitecto o no sé, o otra profesión más importante, a lo mejor desde su punto de vista, ¿no? Pero fíjate, Santi, no es una... mira, el mayor número de, por ejemplo, ingenieros que han salido de España, ingenieros de informática, de computación, o ingenieros civiles, principalmente van a Alemania. Muchos de ellos no pueden ir a Alemania por el tema del idioma, porque no hablan alemán. Entonces eso es si hablan inglés, pues bueno, muchas empresas los contratan, pero finalmente les ponen maestros o les ponen profesores para que aprendan el idioma. Tú imagínate que eso lo que hace es que la libertad dentro de la Unión Europea laboralmente se complica mucho, porque estoy totalmente de acuerdo, Elena, que debes saber hablar al menos de tu idioma materno, hablar otro, y si hablas dos más pues sería la bomba. Pero fíjate que finalmente, pues tú que estás en Europa dices, bueno, ya sé hablar español, venga, voy a hablar italiano y inglés, pero ya Alemania lo tienes que descartar, a Suecia la tienes que descartar. Yo tengo unos amigos que han estado viviendo aquí, desde el cual a Verónica les mando un saludo, son doctores, especialistas en medicina nuclear, y vinieron aquí. Él es mexicano, estuvieron viviendo aquí un tiempo, finalmente ella, por el tema de la convalidación de los títulos, no pudo, se han ido a Suecia, están viviendo en un pueblecito de Suecia fantásticamente bien, pero claro, el hándicap de ellos ha sido el idioma. Les han puesto unos profesores, la preguntaba el otro día cómo lo lleva, y bueno, pues ahí va con el sueco puesto en el zapato, ¿no? Como decían los andaluces, dice, el sueco lo llevo puesto en el zapato, ¿no? Pues van poco a poco, ¿no? Pero sí es verdad que se dificulta mucho. Por ejemplo, la movilidad que puedes tener, yo sé que no es comparativo, pero si dijéramos dentro de América Latina, un mexicano puede ir a Perú, un peruano puede venir a Colombia, un colombiano puede ir a Argentina, porque finalmente es la misma lengua, también de sus estudios, su preparación o su profesionalidad. Eso yo creo que haría mucho bien a la Unión Europea para su crecimiento, ¿no? Porque es ese intercambio de totalmente libertad de mercancías, de paso, pero también laboralmente. Eso, y por supuesto también estoy de acuerdo que enriquece el tema cultural de Europa, de tener tanta lengua, pues obviamente además lenguas que tienen mucho tiempo con nosotros, enriquece muchísimo. Pero sí es cierto que ahora sabéis que Inglaterra, Reino Unido está ahí con el tema de si se sale, no se sale, se queda, no se queda, sube, baja. Me imagino que se quedará, ¿no? Porque no creo que le interese salirse, pero fíjate que ellos nunca adoptaron la moneda, ¿no? O sea, si admiten el euro, tú vas a Inglaterra y sacas un euro y te lo quitan de las manos, pero sigue siendo su libra la moneda oficial, ¿no? Sí. Cuando es al contrario, todo en otros pesos, medidas y claro, todo. Pero yo sí creo que el idioma también, no solamente que te aprendas un idioma, porque eso es como muy académico, ¿no? Pero si hablas y aprendes de verdad, pues yo que sé, en Suiza hablan 3 idiomas, los habla todo el mundo desde los 3 años, ¿no? Uh-huh. Piensas en otra lengua. Y pensar en otra lengua implica también que, no sé, por ejemplo, los chistes, ¿no? Yo lo veo aquí en los grupos. Sí. Con las mexicanas, me entiendo muy bien con todas, hay de todos los países que os podéis imaginar, colombianas, peruanas, argentinas, no sé qué, de todos sitios. Pero con las mexicanas congenié mejor porque entendemos las bromas igual. Parece una tontería, pero las chorradas, los chistes, de los dobles sentidos, de los giros que ellos usan, de bobadas que dices, solo te entiendes con ellos. Y eso solo te pasa cuando de verdad conoces la lengua, eso, cuando no tienes que traducir. No es que yo esté hablando contigo como me pasa cuando voy al colegio, estoy pensando, espera, que ahora cómo va el... Sí, estás ahí haciendo la traducción simultánea, pues, ¿no? Claro. Entonces, lo importante de conocer lenguas ya no es simplemente hablar, sino ver que hay otras formas de pensar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa parte de la lingüística, de cómo se asocia con la forma de actuar de las personas. Como, por ejemplo, en Japón el sujeto va al final porque es una sociedad que vive de otra forma y aquí somos más individualistas y bueno,
a mí eso me gusta mucho, ¿no? Cómo a través de un idioma conoces una cultura. Pero volviendo a lo que decíamos, no creo que el idioma o las lenguas sea la limitante. Finalmente pues puedes ir aprendiendo con mayor o menor dificultad o facilidad los idiomas. Y yo digo, pues un caso claro, por ejemplo, son los futbolistas. Tú hablas con los futbolistas, bueno, ves los futbolistas internacionales y esos te hablan 3-4 idiomas porque han jugado en uno u otro país y hablan 3-4 idiomas, no perfectamente, pero se dan a entender muy bien. Y yo creo que los futbolistas son unas personas que en cuanto a su capacidad intelectual hay veces que dejan mucho que desear. Ellos se dedican bien a dar patadas, pero lo suyo fuerte no es pensar, digo, dentro de lo que cabe. No es la dialéctica, ¿no? Exactamente, y sin embargo dominan varios idiomas. Entonces, pues viéndolo desde ese punto de vista, digo, insisto, yo creo que el idioma sí puede ayudarte y tal, pero pues un idioma siempre lo puedes saltar. Digamos que es una barrera que se puede saltar. Exactamente, es una barrera, como dices, que sí se puede sortear de manera relativamente sencilla. A lo mejor para unos más sencillos que para otros, pero vuelvo a lo mismo. Si los futbolistas pueden aprender a hablar 3 o 4 idiomas, ¿cómo es que a una persona que ha tenido la capacidad para terminar una carrera universitaria y quemarse las pestañas durante muchos años, pues no pueda aprender el idioma? Oye, me estaba acordando de cómo se llamaba el entrenador que se fue a Alemania, que el del Barcelona. No me acuerdo. Guardiola. Guardiola se fue a Alemania a entrenar al Bayern de Múnich y él no sabía hablar alemán, entonces lo contrataron y en 6 meses, ya cuando hicieron la presentación ya oficial, resulta que empezó a hablar en alemán y había tardado 6 meses en aprender el idioma. Dicen que no lo hablaba perfectamente, pero lo hablaba. Pero es que Guardiola es listo. Es de los pocos futbolistas listos. Pero tampoco te engañes, ¿eh? Yo he ido ya a tantas reuniones del colegio que te puedo dar una charla sobre el TDAH en inglés, pero no me pidas que hable de según qué temas que no he tocado. Entonces igual a este hombre le pasaba lo mismo. Yo tengo, a nivel usuario, tengo las conversaciones perfectas y juego y se lo pasan bomba con los niños de 3 años que vienen a mi casa, los vecinos, y les hago marionetas en inglés, porque aquí no entienden ni papa de español. Pero ya te digo, es en ese ámbito reducido y limitado, y aparte lo hago porque me obligan. O sea, reconozco, yo toda la vida estudié francés, un error que le vamos a hacer, me tocó. Pero y conste que a mí la vida social me encanta, y en general las mujeres necesitamos la tribu, famosa tribu, y por eso nos hemos juntado nosotras, está claro, y la vida te cambia cuando tienes amigos. Yo no soy capaz de vivir sola, y entonces tenía claro que iba a aprender inglés, porque es que si no hablo yo me muero, si no sociabilizo, pero como me lo han puesto tan fácil ya no lo necesito, ¿no? Que esa es otra cosa también, la actitud. Mucha gente de la que he emigrado, yo eso no lo entendí. Yo siempre, mi madre me decía, ¿no? Cuando estuvieron en Alemania, pues imagínate, Alemania, ni patata me hablaba mi madre. Yo era la traductora de ella, imagina. Y siempre me decía que nunca entendió la gente que estaba allí, que eran españoles, que pasaban el día entero llorando por España, echando de menos España y diciendo que aquí era una mierda, que qué mal y que qué ganas de volver a España, y no aprovechaban nada de lo bueno que tenía el país, que todo tiene algo bueno, ¿no? Entonces tienes que ir con una buena actitud. Y en México yo también conozco gente que lleva 2-3 años encerrada en casa sufriendo horrorosamente y todos los días quieren un bocadillo de jamón. Yo te digo de verdad, yo creo que no he comido embutido más que una vez. Porque, oye, ya me lo comeré cuando vaya a España y voy a aprovechar a comer el mole, que no lo tengo, ¿no? Eso es importante. Entonces, aprender un idioma porque te quieres implicar está bien, pero cuando es como a calzador, pues tampoco te entra igual, ¿no? Y en Europa yo creo que tampoco tenemos esa actitud de vamos a ser todos súper colegas, ¿no? O sea, siempre hemos mirado con recelo al vecino porque es que lo tenemos en la sangre. O sea, a mí me dicen franceses, inmediatamente me acuerdo cuando llegaban los camiones de fresas. ¿Sabes? Por mucho que seamos todos de la Unión Europea, o piensas cada vez que voy al supermercado y compro y veo que hay aceite italiano, es que, a ver, pobres, que no tengo nada en contra y me encanta Italia, pero yo busco el aceite español. ¿Qué quieres? Sí, es que lo del aceite con los italianos es algo... El vino, bueno, el aceite acabo comprando el italiano, ¿qué quieres? Que está muchísimo más barato, muchísimo más. Pero en mi casa yo en eso me niego. Que no sea Rioja, o sea, que no sea vino español, la verdad. Así. También es otro punto. De todas las maneras, por terminar, ya estamos acabando el programa, quería haceros una última pregunta. Aquí en México, ¿qué os sentís, Maripaz? ¿Más español, más española o más europea? Más europea, yo creo. ¿Y tú? Sí, más europea. Más europea. ¿Y tú, Elena? A ver, yo me identifico mucho más con
He vivido en otros países de Europa, he vivido en México y la adaptación no tiene nada que ver, o sea, somos europeos. Uh-huh. ¿Y tú, Santi? Y es mucho más fácil que te identifiques con un europeo. ¿Y tú, Santi? Pues yo no me ha tocado vivir en otros países de Europa, sí he visitado algunos y como dice Elena, yo creo que también yo creo que en España tenemos más que ver con Europa que con México, a pesar de que sea el mismo idioma, pero culturalmente creo que estamos más cerca de Europa, de nuestra forma de pensar, de forma de ver la vida, estamos un poco más cerca de Europa que de México. ¿Y tú, Marian? Pues definitivamente, y en vista de la unanimidad que tenemos, pues más definitivamente sí es más europea. También, como decía Elena, no veo mucho el término que, al menos los españoles no asocian mucho el término latino con el término de España. Entonces, sí viene siendo más europeo, vaya. Europeo. ¿Y tú, Juan Carlos? Pues también más europeo, pero yo sí todavía sigo creyendo que también tenemos mucho de latinos, ¿no? Con todo nuestro origen y la lengua en sí. Pues sí, no, la verdad es que... me siento muy europeo. Digo, pero el mexicano al menos a mí me ven así como que eres de Europa, no perteneces a... Digamos, el término latino lo asocian más a América Central y América del Sur. Claro. Sí, exactamente. El término latino para España, que es como que eres español, no o hispano, digamos, no eres latino. No, es Entonces... que... Y aquí si dices que eres español es completamente diferente a si dices que eres hispano. Claro, hombre. Que esa es una bronca que hay gente que dice, bueno, te piden en muchos sitios, se supone que aquí el racismo está muy mal visto y todas estas cosas, ¿no? Es bueno. Pero en todos los sitios te preguntan para cualquier cosa cuál es tu raza, cosa que yo la verdad nunca contesto porque me parece que no procede y no tiene nada que ver. Y de hecho una de mis mejores amigas es japonesa, de rasgos japoneses, pero sus padres y ella son brasileños, no tiene nada que ver. Pero cuando contesto yo siempre pongo raza blanca y cuando ven mis apellidos dan por hecho que soy hispana. Entonces el hecho de ser hispana es que me llaman del colegio para decirme que por qué no he pedido la beca del comedor, por ejemplo. Digo, porque es que mis ingresos superan el monto de la beca. Pero ¿está usted segura? ¿Está segura? Me preguntaron 8 veces si estaba segura. Y a pesar de eso, 15 días más tarde me llega a casa denegada una carta de comedor que yo no había. Entonces, aquí el tema de ser europeo, te tratan diferente si eres europeo o si eres hispano. Claro. Está claro. En fin, bueno, pues hemos acabado nuestro programa. Como diría nuestro invitado especial que hemos tenido, chatinas y chatines, nuestro querido Arturo Fernández. Muchas gracias, Marian, por estar ahí. También a Juan Carlos, también desde Houston, en Texas, a Maripaz, desde México, a Elena, desde Monterrey a Santi. Y bueno, y quien les habló, que es José María Benarrot, también desde Monterrey. Pues agradeceros, queremos mandar ese homenaje eterno hasta el cielo a ese gran aventurero que falleció hoy a los 84 años, Miguel de la Cuadra Salcedo. Hablamos un poco de Europa y hablamos con estas maravillosas mamás españolas que son pues unas luchadoras y unas valientes. Gracias, mamás, y ahí os dejo con el emigrante, que todos somos emigrantes al fin y al cabo. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y aquí seguimos, como siempre, españoleando. Bye. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina y hecha con nardo y a mí rezaré pa' que me ampare y aquella que está en San Gil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.